Muy buenos días, mis amados hermanos, familia, iglesia, bendiciones para todos. Reciban de parte del Señor, porque Él es el que siempre nos corona de favores y de misericordias, como lo dice el Salmo 103. Qué bueno poder una vez más llegar a cada uno de sus hogares con la predicación de la bendita palabra del Señor, y esperamos que cada uno de nuestros corazones sean ministrados a través de la impartición de la palabra. Vamos a prepararnos en oración para que Él ilumine nuestro entendimiento para poder percibir y entender el mensaje que Él quiere entregarnos en esta oportunidad. Estoy convencido que la palabra de esta mañana va a llenarnos de ese valor, de ese denuedo necesario para enfrentar al enemigo, para enfrentar al adversario, no en nuestras fuerzas, sino con la confianza de que el que ya venció por nosotros, que es Cristo el Señor, también nos ha heredado esa victoria. Así que vamos a estar juntos, dispuestos a la expectativa de lo que Dios nos va a entregar, porque la idea, mis amados hermanos, es que entendamos que hemos sido llamados a vivir una vida más que vencedores, de manera victoriosa, una vida donde podamos demostrarle al mundo que con Dios todo lo podemos. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos y vamos a hablar con el Señor. Te damos gracias en esta hermosa mañana. Una vez más, tenemos la oportunidad, Dios, en este marco de servicio de adoración dominical, no solamente, Señor, entregarte nuestro fruto de labios que confiesan tu nombre, sino también poder disponernos para atender con solicitud tu consejo, atender con solicitud, Señor, tu direccionamiento, tu palabra. Estamos, Señor, dispuestos y con un corazón humilde, sencillo a la vez, para que nos hables, Dios Todopoderoso. Quita de nosotros aquellos impedimentos. Quita, Señor, oh Dios, los distractores y permítenos concentrarnos en estos momentos en el enfoque de la palabra que nos vas a trazar a través de la predicación, Señor. Me dispongo como instrumento tuyo para que al abrir mi boca corra y fluya como torrente de agua de vida tu palabra, Señor, porque ella es espíritu, ella es vida para nosotros. Háblanos en esta oportunidad, Señor. Necesitamos fortalecer nuestra fe, necesitamos seguir alentando, oh Dios, nuestro espíritu para continuar avanzando en este peregrinaje, en esta tarea, Señor, que nos has encomendado, oh Dios, de recorrer el camino hacia la meta que es Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero agradecerte por la gran familia Diseños de Vida que se conectan en estos momentos a través de esta transmisión y pedimos, Señor, para que en medio de sus necesidades, en medio de sus circunstancias, esta palabra, Señor, traiga aliento, traiga fortaleza, traiga, Señor, oh Dios, motivación y fe para seguir creyéndote, para seguir, oh Dios, intentándolo, para seguir levantándonos pese a las dificultades, a las luchas y a las batallas, porque todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Aleluya. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por favor, tenga a la mano allí su libreta de notas para que puedas hoy estar muy atento y escribir algunas verdades que espero posteriormente usted las pueda reforzar en su estudio privado, en su estudio devocional, para que siga enriqueciendo su fe y también Dios te pueda usar para compartir con otros esta enseñanza que va a ser de gran bendición para nuestros corazones. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la cita bíblica de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 4. Y luego vamos a leer también en la misma carta, Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 4. Ambas citas voy a estar haciendo lectura en la Reina Valera 1960. Así que vamos a hacer lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, dice el apóstol, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Escriba ahí por favor en el chat. Eso es lo que Dios nos ha entregado como herramienta para poder hacerle frente a nuestro adversario, nuestra fe en el Señor. Hoy vamos a hablar entonces sobre el tema titulado Más que vencedores. Y de hecho es muy, pero muy alentador entender que para el creyente en Cristo Jesús, nuestro destino se llama la victoria. Todo aquel que deposita su entera confianza en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, su destino es vencer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús, dice la palabra. Como guerreros espirituales, porque ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, su iglesia, a ser guerreros. Hemos sido equipados para ganar. Dios nos ha provisto todas las armas espirituales. También nos ha provisto de todos los recursos indispensables para poder hacerle frente a toda batalla. Y realmente, iglesia, te lo tengo que decir de todo corazón, realmente nuestra victoria está en Jesucristo. Hay un autor que de hace muchos años me ha gustado estudiarlo, leerlo, y es el conocido Neil Anderson. Él ha escrito muchos libros. Su ministerio es conocido en el mundo como el Ministerio Libertad en Cristo. Y en el libro Victoria sobre la Oscuridad, él dice algo que es simple, pero al mismo tiempo profundo. Algo que tiene que ver con respecto a lo que estamos hablando. Él dice de la siguiente manera: muchos cristianos no llevan una vida libre y productiva porque no entienden quiénes son. Mire la importancia de nuestra identidad. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, estaremos entonces convirtiéndonos en una verdadera amenaza contra el infierno. Y sigue diciendo Neil Anderson: ni el cambio maravilloso que les ocurrió en el momento que confiaron en Cristo. Entonces hay dos problemas básicos que hacen que el creyente no pueda llevar una vida productiva, una vida victoriosa. Número uno, porque no tienen clara su identidad. Y número dos, porque no tienen claridad de lo que realmente ocurrió en el momento en que Cristo vino a habitar en sus corazones. Por eso prestémosle atención a estas dos verdades. El cristiano se enfrenta a tres poderosos enemigos diariamente, porque es una lucha constante, permanente, a la que nosotros los cristianos debemos estar dispuestos a librar. Pero lo que hoy vengo a dejarte bien claro, mi amada iglesia y amigo que me ves en esta mañana, es que podemos vencer a esos enemigos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Él ya los venció. Escríbame ahí en el chat, por favor. Cristo ya venció todos los enemigos del cristiano. Aleluya. Por eso es que nosotros, los creyentes, somos llamados a vivir en esa dimensión de victoria, a vivir en esa dimensión de triunfo, a vivir en esa dimensión de libertad plena, por lo que Cristo ya operó en nosotros, no por lo que nosotros logremos hacer o por nuestro esfuerzo, por nuestra estrategia o por nuestra sabiduría, de ninguna manera. Es por lo que Cristo ya hizo y logró por nosotros a través de su obra perfecta en el Calvario. Por eso, si tú te has venido sintiendo últimamente como derrotado, te has venido sintiendo como triste, apesadumbrado, que Dios pueda utilizar esta palabra para volver a rehacer en tu vida esa perspectiva de fe, esa perspectiva de victoria. Fuiste llamado a ser más que vencedor. Fuiste llamado a triunfar sobre toda obra del pecado, sobre toda obra de muerte, sobre toda obra de tinieblas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. Por eso entonces la pregunta que quiero desarrollar en esta enseñanza es: ¿cuáles son esos enemigos que a diario el cristiano tiene que estar dispuesto a librar batalla? ¿Y cómo vencerlos?
Así que por favor tome nota, porque sé que te va a servir mucho de lo que te voy a entregar en esta mañana. Por ejemplo, el primer enemigo que podemos encontrar en este texto que leímos es los poderes espirituales. Ese es el primer enemigo del cristiano, los poderes espirituales. Dice 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que oímos. Tenemos que ser muy cuidadosos ahora en este tiempo de tanta información, donde hay tanto acceso fácil a escuchar cualquier clase de enseñanza, de predicación. Tenemos que ser muy selectivos y discernir por el Espíritu Santo de Dios. Los creyentes tenemos que aprender a desarrollar la facultad de probar los espíritus. ¿Qué significa probar los espíritus? Es pasar siempre cada enseñanza que usted tenga la oportunidad de leer, de escuchar, de oír, de ver. Usted tiene que pasarla por el tamiz de la palabra de Dios. La Biblia tiene que convertirse en esa herramienta por la cual usted va a poder filtrar si lo que está oyendo, si lo que está viendo es la verdad de Dios. Y nosotros entonces tenemos como creyentes la responsabilidad de crecer y aumentar en nuestra responsabilidad de estudiar, ser estudiosos de la palabra de Dios. Un creyente debe ser estudioso de las Sagradas Escrituras, no solamente lector, sino también estudioso, investigador del texto sagrado, para que pueda fácilmente entender y comprender. Siempre me ha gustado, cuando hablo de este tema, colocar el ejemplo que utilizan los banqueros con los empleados que colocan allí en los cajeros para atender a las personas. A ellos los entrenan para que puedan detectar fácilmente los billetes falsos. Y la estrategia que utilizan los banqueros para entrenar a estas personas es que le entregan la información plena y la información completa acerca de un billete original. Los entrenan para que conozcan al 100% las características de los billetes originales. Ellos no malgastan el tiempo entrenando a su personal para que empiecen a conocer cada uno de los billetes falsos, porque entonces habrían infinidad de modalidades para poder hacer o para poder falsear un billete. Entonces se perdería mucho tiempo y no sería eficaz ese conocimiento. Entonces lo mismo debemos hacer nosotros para detectar y probar fácilmente un espíritu si está hablando la verdad o la está falseando. Tenemos que ser conocedores de la verdad. Enfoquémonos en conocer la verdad de Dios en su plenitud. Entre más conozcamos la verdad, más fácilmente detectaremos la falsedad, la mentira, el engaño. Los falsos maestros que abundan en estos tiempos son promovidos por espíritus impuros, por demonios que pretenden confundir al cristiano en su senda de fe. En estos tiempos hay muchas enseñanzas que huelen a rico, llamémoslo así, que huelen a Dios, pero Dios no está en esas enseñanzas. Se toma la palabra, se tergiversa y se busca la manera de usarla para un bien mezquino, para un bien personal, y va totalmente en contra del sentido original, del espíritu original con que Dios la reveló, la inspiró. Y por eso nosotros debemos estar muy atentos a detectar esa falsedad. El creyente debe lidiar todos los días contra esos espíritus, contra esos poderes espirituales. Los adversarios espirituales son engañosos, pero también son poderosos. Dios les ha permitido desarrollar cierto nivel de poder, pero lo que vengo a decirte es que aunque tienen poder, no son más que nuestro Señor. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier espíritu impuro, que cualquier demonio que quiera venir a hacer daño y que quiera venir a engañarnos. Nuestra batalla espiritual realmente es contra Satanás y contra sus demonios. Y por eso nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones. Nosotros debemos estar alerta. El creyente no debe obsesionarse por los demonios, no debe obsesionarse por el mundo de la oscuridad, pero tampoco no debe hacerse el del oído sordo ni el del ojo ciego.
debe estar atento, debe de todos modos conocer las estrategias, las maquinaciones, las artimañas de Satanás, para poder entonces hacerle frente a todo adversario espiritual, porque mayor es el que está en nosotros. Podemos hacerle frente a todo poder espiritual sin tener temor de que ellos nos vayan a vencer. Cada vez que usted tenga que enfrentar un demonio, que tenga que enfrentar un espíritu inmundo, que tenga que enfrentar a una doctrina demoníaca, no le tenga miedo. La verdad de Dios está en usted y esa verdad es la que le mantiene libre, y cuando Satanás detecta que en usted se mueve la verdad, Satanás queda maniatado, Satanás no puede hacer nada. ¿Sabe por qué hay mucho creyente que Satanás fácilmente puede manipularle? Porque ese creyente todavía no tiene la revelación clara de la verdad en su vida. Y como no tiene claridad de esa revelación de la verdad, fácilmente puede ser manipulado por la mentira, por el engaño, por la estratagema de Satanás. Poseemos al Espíritu Santo de Dios, el cual ha hecho de nuestro cuerpo su templo. El Espíritu de Dios, del cual Jesucristo dijo que Él nos guiaría a toda verdad, ha hecho morada en nosotros. Entonces el creyente tiene ese privilegio de saber que el revelador de toda verdad está en él. Como tenemos y poseemos al Espíritu Santo de Dios, Él fácilmente nos puede ayudar a discernir cuando una obra espiritual maligna, cuando una obra espiritual de engaño, de falacia, se quiere levantar en contra de nosotros para atenuarnos y para hacernos daño. Por eso, mi hermano amado, preciosa iglesia, esté alerta a todo ataque espiritual que perciba por el Espíritu Santo que está dirigiendo Satanás y sus demonios a alguna área de su vida. Esté atento en qué aspecto de su vida, ya sea personal, espiritual, en su matrimonio, relacional con sus hijos, en el área financiera, en cualquier aspecto de su vida, en su fe. Preste la atención en qué área Satanás está pretendiendo sembrar su engaño, sembrar su artimaña, y detecte esa acción satánica sin temor y enfrente a Satanás en el nombre poderoso de Jesús, y ponga en fuga al enemigo, ponga en fuga a Satanás. ¿Sabe cuándo Satanás tiene que ponerse en fuga? Cuando él ve que un cristiano se pone en guardia con la verdad. Tome la verdad de la palabra y enfrente al enemigo. No le huya a Satanás. El segundo enemigo que el creyente tiene que estar alerta y enfrentar todos los días, teniendo la certeza y la seguridad de que Cristo ya venció, es el temor y la ansiedad. Hace unos días atrás el Señor me permitió compartir una enseñanza sobre Dios me cuida. Y estuvimos abordando 6 clases de temor que son muy comunes en la vida del ser humano y del creyente, y que nosotros tenemos que detectar y hacerle frente con la poderosa verdad de que si echamos nuestra ansiedad sobre el Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, este enemigo, el temor y la ansiedad, también tiene que ser enfrentado en el primer momento en que pretenda aparecer y empezar a desarrollar sus efectos nocivos contra nosotros. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces hay 2 palabras aquí muy importantes que tenemos que resaltar, y es la palabra amor y la palabra temor. Son contrarios: amor de Dios y temor humano. Donde el amor de Dios empieza a habitar, el temor humano empieza a desaparecer. Es muy revelador para nuestra victoria responder al amor de Dios. Entre más nos volvamos sensibles al amor de Dios, más experimentaremos a menudo la victoria de Cristo en medio de nuestras batallas, en medio de nuestros desaciertos, de nuestras debilidades. Entonces, el amor es el que produce nuestra fe. La base de nuestra fe es el amor. Por eso a veces nos damos cuenta que tenemos una fe muy débil, que tenemos una fe que a veces no notamos que no hace efecto
Decimos que creemos en Dios, pero no vemos resultados. Pareciera a veces que las promesas de Dios fueran para otros, no para nosotros. Hay que revisar cómo se encuentra el efecto del amor de Dios en nuestro corazón. Porque si el amor de Dios realmente está abundando en nuestros corazones, por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, entonces nuestra fe va a ser rejuvenecida, nuestra fe va a ser fortalecida porque está plantada en la base correcta. Cuando experimentamos la realidad del amor de Dios en nuestro corazón, entonces toda expresión de temor y de ansiedad van a desaparecer. Créame que esto es así. Yo te lo digo por conocimiento de causa. Yo recuerdo que yo lidiaba cuando era pequeño, lidiaba con muchos temores. Le tenía terrible pánico a la oscuridad, le tenía pánico a estar solo, le tenía pánico por ejemplo, a los truenos, a los rayos, cuando se iba la luz. Eso era algo terrible. Y bueno, eran experiencias difíciles cuando tenía que enfrentarlas. Recuerdo que a mis 12 años, el Señor, a través de una administración de un pastor muy querido, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Yo creo que ese fue el momento que más impactó Dios en mi vida, con el bautismo del Espíritu Santo. Fue algo impactante, fue algo glorioso, y por eso es que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos bautiza, cuando el Espíritu de Dios viene y nos llena, nos reviste de ese poder glorioso, desaparece todo temor. Fue tan impactante esa experiencia que inmediatamente empecé a sentir un anhelo por empezar a orar en las madrugadas. Y ya puede usted imaginarse. Le dije a mi abuelo que quería empezar a acompañarlo a orar. Él estaba orando de 11 a 12 de la noche, una hora bastante fuerte para orar. Y entonces le dije, ¿qué tal si empezamos a orar más bien de 3 a 5 de la mañana? Y entonces él me dijo, vamos a empezar entonces a orar de 3 a 5 para que usted venga a esa hora. Y empecé a levantarme a las 2:30 de la madrugada. Y tenía que salir, obviamente, de mi casa, con el permiso de mis padres, y bajaba 2 cuadras, donde mi abuelo me estaba esperando a esa hora para unirnos hasta las 5 de la mañana a orar. Y empezamos a tener una experiencia tan hermosa a través de la búsqueda de Dios, que entonces ya las 2 horas nos parecían muy cortas y empezamos a orar no a las 3, sino a las 2 de la madrugada. Y duramos casi 5 años en ese proceso, orando de 2 a 5 de la mañana. Un día, cuando estaba en esa dinámica de buscar el rostro del Señor, yo creo que había pasado un mes, no más de un mes, caí en cuenta, ni me había dado cuenta, pero caí en cuenta de que se había alejado de mí el miedo a la oscuridad. Imagínate, tenía que salir, no podía prender las luces porque mis padres y mis hermanos estaban durmiendo a esa hora. Tenía que cruzar toda esa casa que era bastante grande y salir a la calle donde estaba todo solo y aún una parte oscura. Y me di cuenta un mes después que había vencido esos temores, esos miedos, no solamente el miedo a la oscuridad, sino muchos otros temores. Y empecé a sentir una llenura, una plenitud en mi ser, un gozo. Mire, cuando usted quiere saber cuándo está lleno del Espíritu Santo, es porque usted empieza a sentir un gozo constante. Un gozo es una sensación de bienestar, que aunque hayan problemas, aunque hayan necesidades, que aunque hayan crisis, usted se siente pleno, usted se siente tranquilo, usted está deleitándose en la presencia del Señor en todo tiempo. Puede que no tenga el dinero que necesite para pagar cierta situación, pero usted está contento porque sabe que tiene a Dios, y si usted tiene a Dios no le hace falta nada. Eso es lo que produce precisamente el poder estar llenos del amor de Dios en nuestros corazones. Busquemos esa llenura, busquemos esa satisfacción en nuestra alma que solo Dios puede proveer, y entonces todo temor y toda ansiedad será echada fuera, desahuciada, sacada de nuestras vidas. Cuando experimentamos esa realidad, entonces nos vamos a dar cuenta que el efecto del temor, que el efecto de la ansiedad desaparecen. ¿Por qué? Porque el amor que Cristo mostró por nosotros en la cruz del Calvario empieza a hacerse real
en nuestros corazones. El amor que salva es el amor que también guarda nuestro corazón. Cuando nos sentimos amados, nos sentimos también protegidos. Esto es verdad. Cuando tú sabes y te sabes amado por Dios, sabes que Dios está ahí al tanto de tus necesidades y por eso tú no temes y por eso no estás ansioso, porque tienes la certeza de que Dios cuidará de ti, de que Dios te ministrará, de que Dios te suplirá, que Dios peleará por ti y tú estarás tranquilo. Por eso rechace en la autoridad de Jesucristo toda manifestación de temor que quiera controlarle, que quiera limitarle. Tome la decisión de pararse firme en la autoridad de Jesucristo. Añore la llenura del Espíritu Santo. Busque esa experiencia posterior a la salvación. Busque ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para que usted se sienta revestido del poder de lo alto. Y entonces se va a dar cuenta que toda obra de temor no tendrá poder de atormentarle. Toda obra de ansiedad no tendrá poder de manifestarse en su vida. Llénese de tranquilidad, porque el amor de Dios está operando en su vida, en su corazón. Venza todo temor, venza toda ansiedad, descansando en el perfecto amor del Señor. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que no nos afanemos por nada. Filipenses 4:6. No nos afanemos por nada, pero sí debemos orar por todo. Ahí está el contraste. El problema es que a veces hacemos las cosas al contrario. Nos afanamos por todo y dejamos de orar. Ya casi no oramos por nada. El amor siempre nos hace orar, porque cuando usted está enamorado de Dios, cuando usted percibe el amor de Dios, usted quiere estar conectado con Dios, usted quiere estar todo el tiempo en su presencia. Pero cuando usted le da lugar a la ansiedad y al temor, usted deja de orar. Por eso siempre he dicho una verdad: entre más oración, menos temor. Entre más temor, menos oración. Y miramos el tercer enemigo, que son las seducciones de este mundo. Seducciones de este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Entonces, aquí tenemos que también tener en cuenta el elemento del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos equipa para hacerle frente de manera victoriosa a todo ofrecimiento mundano. Esa persona que dice que es creyente, que porque asiste a una iglesia, pero sigue amando las cosas del mundo, y no se nota una diferencia ni en su lenguaje, ni en su conducta, ni en su manera de tratar a su prójimo, a sus seres queridos, y sigue como lo mismo, simplemente lo que dice de labios para afuera es que es cristiano. Eso da a entender que no ha nacido de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, déjeme decirte que inmediatamente uno va a empezar a priorizar las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. Lo que Dios nos ofrece se va a convertir en prioridad para nosotros frente a los ofrecimientos del mundo. Nuestro principal llamado al nacer de nuevo es que vivamos haciendo la voluntad de Dios. Si eres verdaderamente creyente, si eres verdaderamente hijo de Dios, tu enfoque, tu interés principal en esta temporalidad es conformar tu vida diaria en la voluntad del Señor, en hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces, sabes que así permanecerás para siempre. Cuando nuestra vida se constituye en hacer lo que a Dios le agrada, estaremos también proyectando cosas extraordinarias que durarán para siempre. Esto se llama victoria total y definitiva. Cada vez que accedemos a los ofrecimientos del mundo, entonces nosotros estamos limitando la victoria plena que Jesucristo ya obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Una cosa es la plenitud de lo que Cristo ya conquistó, y otra cosa es experimentar esa plenitud de la victoria de Cristo en mi vida. Y ahí es donde se marca la diferencia entre muchos cristianos. Hay cristianos que uno mira y se da cuenta, viven verdaderamente de una manera victoriosa,
disfrutan de la plenitud de las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque han decidido someter su vida en hacer la voluntad de Dios, en agradarlo a Él. Y no me estoy refiriendo a solamente obtener cosas materiales. Me estoy refiriendo sobre todo a alcanzar ese nivel de intimidad, de gloria, de unidad con el Espíritu Santo. Esa es la mayor riqueza que se puede obtener. Pero también hay otra clase de cristiano que por más que quiere agradar a Dios y por más que se esfuerza en hacer estudios bíblicos, leer buenos libros, que trata de ser disciplinado en la lectura de la Biblia, no se le ve ni avance, ni crecimiento, ni madurez espiritual. ¿Sabe cuál es la razón? Porque está fallando en una decisión sencilla pero clave, y es someter diariamente su vida en hacer lo que Dios le pide que haga. Queremos agradar a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pero en el hacer nos quedamos. El querer está ahí siempre, pero el hacer nos limita. Porque cuando llega la hora de practicar lo que Dios quiere que hagamos, no lo hacemos. Terminamos rindiéndonos a nuestros propios deseos. Y ahí es donde entonces la victoria plena de Cristo en nosotros no puede manifestarse. ¿Cuáles son esos ofrecimientos del mundo para seducir al cristiano? Vamos a mirar primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, en la Reina Valera 1960. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuáles son las cosas que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, por favor, preste atención a estas tres cosas. Yo las he llamado los tres géneros de tentación o los ofrecimientos del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por ejemplo, los deseos de la carne apuntan a lo que llamaríamos la satisfacción de apetitos y deseos que terminan esclavizando nuestro carácter. Por eso hay que prestarle mucha atención cuando empezamos a rendirnos ante nuestra carne. Nuestra carne tiene que ver con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestras concupiscencias. Ahí es donde tenemos que tener cuidado que no terminen doblegándonos, porque entonces terminaremos siendo esclavos en nuestro carácter. Los deseos de los ojos, estos deseos de los ojos obedecen a la satisfacción de conocimiento que desemboca en prepotencia y en orgullo del corazón. Cuando empezamos a hacer del conocimiento nuestro máximo deseo, resulta que entonces, aún si usted quiere enfocarse en el conocimiento de Dios, pero desde una perspectiva netamente académica, desde una perspectiva netamente teológica, si usted no logra mezclar eso con una vida piadosa, con una vida de amor de Dios en su vida para con los seres humanos, usted se vuelve un prepotente, un altanero, un orgulloso, y termina siendo también un necio, conociendo la verdad, pero no practicándola. Entonces, por eso los deseos de los ojos también terminan siendo una seducción del mundo, de la cual nosotros debemos tener sumo cuidado. Y la vanagloria de la vida está relacionada con la satisfacción de apariencias que terminan generando profundo vacío en el corazón. Cuando empezamos entonces a querer mostrarle a los demás lo que en realidad no somos, solo porque queremos que nos admiren, porque queremos que nos vean, que seamos el centro de atención, pero que entre más nos esforzamos por mostrarle a las personas lo que no somos, en realidad estamos cayendo en un vacío existencial, en un vacío emocional y sobre todo lo más terrible, en un vacío espiritual que puede terminar llevándonos a un fracaso eterno. Entonces la manera de vencer estas seducciones mundanas es fortaleciendo cada día nuestra fe en la palabra de Dios. Aquí la clave es la Biblia. Es importante que usted pueda empezar a darle valor y darle relevancia a la Biblia en su corazón, no solamente memorizándola, no solamente estudiándola, sino también aplicándola en su diario vivir. La Biblia fue diseñada por el corazón de Dios para que el hombre pueda caminar sobre ella. Las palabras de Dios se convierten en nuestro camino.
Por eso es que el justo vive por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la sustancia de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros colocamos todo nuestro interés en poner por obra eso que Dios dice, aunque no lo veamos, terminará convirtiéndose por nuestra obediencia en algo que es nuestro camino. Vivamos en la fe de la palabra de Dios y estaremos experimentando lo más glorioso y lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar. Quiero que pienses, por favor, en estos momentos en qué seducciones te estás últimamente distrayendo y como resultado tu fe se ha venido últimamente debilitando. Préstale atención. ¿Hay deseos de la carne que te están conquistando? ¿Deseos de los ojos? ¿Tentaciones de conocer? ¿Tentaciones de poder mirar que te están también desestabilizando en tu fe hacia Dios? ¿Vanaglorias de la vida, donde de pronto te está llenando de ansiedad y de angustia por obtener ciertas cosas y como no las estás obteniendo, entonces te está llenando de enojo, de ira, de hostilidad? Te estás volviendo iracundo, estás dañando y estás afectando tus relaciones con tus seres amados porque no obtienes lo que quieres. Te estás volviendo un enfermo donde piensas que lo más importante es vivir para el desempeño a costa de tus relaciones saludables con los tuyos, porque piensas que tu gran valor de existencia radica en lo que logres hacer y en lo que logres obtener. Ten cuidado con la vanagloria de la vida, porque son seducciones del mundo. Y esto puede terminar debilitando tu fe. Y tu destino en Cristo no es ese. Tu destino en Cristo es que seas más que vencedor. Entonces nos hemos dado cuenta que hay tres enemigos: los poderes espirituales, el temor y la ansiedad y las seducciones de este mundo. La expresión más que vencedores es bien interesante porque significa que nosotros hemos sido destinados a disfrutar, óigame bien, de los efectos, de las consecuencias de la victoria que Jesucristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces mira que nosotros somos llamados a vivir en la victoria que Cristo ya ganó. Por eso es que se dice que somos más que vencedores. O sea, ya la tenemos ganada, ya la tenemos asegurada. La pregunta es, ¿estás viviendo en esa dimensión? ¿Te sientes verdaderamente más que vencedor? ¿O por el contrario sientes que cada batalla que libras terminas perdiéndola? Si es así, es porque todavía no has entendido cuál debe ser tu posición y tu identidad en Cristo Jesús. No has entendido lo que Dios ya hizo por ti y todavía no tienes claro quién eres ahora en Cristo Jesús. Por tanto, estos adversarios o estos enemigos del cristiano están destinados a fracasar en sus intentos de hacernos daño y de afectarnos con oscuridad. Satanás es el que tiene que tenerla clara. Él es ya un derrotado. Él ya fue derrotado. Cristo lo venció. Pero pareciera que él a veces tiene más fe que nosotros. Él quiere creer que todavía no ha sido vencido y por eso busca la manera de engañar al creyente con sus estrategias, de enviando sus emisarios, enviando sus enemigos para que nosotros podamos de pronto fallar. Hoy te vengo a decir de parte de Dios, Jesucristo es el eterno vencedor. Él nos ha dado su espíritu para que nosotros recorramos nuestra existencia terrenal con seguridad, con confianza, entendiendo que si nos mantenemos haciendo su voluntad, viviendo de acuerdo a su palabra, entonces vamos a prevalecer contra el enemigo y lo más maravilloso, vamos a permanecer para siempre en su presencia. Quiero culminar diciéndote en esta mañana, hoy el Señor te está haciendo un llamado. Hoy el Señor te está diciendo, si quieres verdaderamente ser vencedor, más que vencedor, Él te está haciendo un llamado. Y ese llamado es para que te comprometas a hacer su voluntad.
Quiero retarte en esta mañana, iglesia. ¿Estás dispuesto a asumir este desafío? ¿A hacer la voluntad de Dios? Usted puede decirme, pastor, pues en eso es que ando. Todos los días estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Mira, yo quiero pedirte, por favor, que cambies esa mentalidad mediocre. No vivas tratando de hacer la voluntad de Dios, porque por eso es que no puedes ver la plenitud de la victoria que Cristo ya nos entregó por su obra en la cruz. Vive en la dimensión de lo que Cristo ya hizo. Vive con la mentalidad de más que vencedor, y entonces vas a actuar de esa manera. Eso es como lo que en otras ocasiones he enseñado en la iglesia. Cuando usted se mira a sí mismo como un pobre cristiano, con muchas debilidades, con manojo de debilidades, que cualquier cosa lo puede hacer pecar, que cualquier cosa lo puede hacer fracasar en su intento de agradar a Dios. Cuando usted se ve de esa manera, pues usted terminará viéndose y actuando de esa manera. Pero cuando usted entiende quién eres en Cristo Jesús, cuando tienes la certeza de cuál es el concepto que Dios tiene de ti, entonces tú te vas a ver así y por tanto vas a actuar de esa misma manera. Vas a actuar de esa misma manera. Entonces, préstale atención a esta verdad. El llamado que Dios te hace en esta mañana es: puedes vivir más que vencedor. Puedes vivir en victoria. Puedes vivir haciendo la voluntad de Dios. Que sí, en algún momento de pronto fallas, levántate. Levántate y vuelve a retomar tu camino. Y vuelve a retomar tu anhelo de agradar a Dios. Y entonces Satanás se va a dar cuenta que definitivamente has entendido y has comprendido quién eres en Cristo Jesús. Quiero que por favor haga esta tarea en esta semana. Revise las recompensas que Dios le ha prometido a los vencedores. Estas promesas se encuentran en los 7 mensajes que el Señor le dio a las iglesias del Apocalipsis. Para cada iglesia el Señor le dejó un mensaje a los vencedores, al que venciere. Haga ese estudio y se va a dar cuenta. Capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3. Allí va a encontrar usted que al final de cada mensaje el Señor le entrega una promesa al que venciere. Dios quiere darle grandes cosas y grandes y maravillosas bendiciones a aquellos que se disponen a vencer. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo, con fe y confianza, que tú eres más que un vencedor. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, que es Cristo Jesús. Por favor, quiero que recuerdes esta poderosa verdad para todo vencedor. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, esos son los vencedores, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Oremos, por favor. Te damos gracias en esta mañana por la palabra que nos has entregado. Gracias, mi amado Rey, porque hoy volvemos a recargar nuestro cilindro espiritual. Lo volvemos a recargar de esa energía y de esa perspectiva correcta de quiénes somos en Cristo Jesús. Renunciamos en esta mañana a esa perspectiva de complejo, a esa perspectiva, Señor, de víctima. Renunciamos a seguir dejándonos influenciar y permear de las perspectivas equivocadas, tanto del mundo, de Satanás y de la carne. Hoy volvemos a colocar nuestra mirada en el eterno, en el que no cambia, en el que no tiene mudanza alguna ni sombra de variación, en el que ha hablado y ha dicho quiénes somos en él, y asumimos y tomamos y adoptamos la verdad de Dios para nuestra vida, para poder conducirnos en esa perspectiva y con esa mentalidad. Señor, sabemos que somos guerreros espirituales, sabemos que ahora estamos en una confrontación diaria contra el enemigo. Satanás no está contento, Satanás busca estratégicamente cómo afectarnos, cómo dañarnos. Pero hoy nosotros, a través de la verdad, entendemos, Señor, que por ser hijos de Dios, ahora somos herederos de la victoria que Jesucristo ya conquistó para nosotros en el Calvario.
Y por tanto, como Cristo es vencedor, nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Dios Todopoderoso, pido para que cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que nos está viendo a través de esta predicación pueda sensibilizar su corazón. Y si se ha venido sintiendo derrotado, si se ha venido sintiendo, Señor, fracasado en su peregrinaje de fe, que hoy a través de esta prédica pueda retomar nuevas fuerzas en el Señor y pueda cambiar su perspectiva, su mentalidad, y la conforme de acuerdo a la mentalidad del reino de Dios, de acuerdo a la mentalidad de Dios para su vida, para que pueda empezar a caminar en las alturas, que no siga caminando en los escombros, que no siga caminando en las ruinas, sino que se levante y levante alas de águila para poder tomar las alturas de Dios y desde esas alturas poder entender quién es en Cristo Jesús. Oh, mi amado Dios, gracias. Gracias, Padre, porque aunque sabemos que tenemos enemigos, aunque sabemos que hay influencias espirituales que quieren detenernos en nuestro avance en la comunión con Dios y el Espíritu Santo, somos más que vencedores. Aunque el enemigo quiere también ubicar en nuestro entorno circunstancias que quieran generar temor, circunstancias que quieran generar ansiedad, Señor, hoy echamos toda ansiedad sobre ti, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y nos llenamos del amor de Dios, de ese amor que nos constriñe, de ese amor que nos hace entender que por ese amor podemos confiar plenamente en el cuidado de Dios. El amor nos faculta para creerle a Dios. Y también, mi amado Rey, hoy más que nunca decidimos en tu nombre precioso creerte, amado Rey, que nosotros venceremos las seducciones del mundo, venceremos a esos enemigos de la carne que vienen contra nosotros, enemigos de los ojos, que vienen a tentarnos para poder ofrecernos conocimiento, pero un conocimiento que apunta a convertirnos en personas iracundas, personas egoístas, egocéntricas, personas donde empezamos a sentirnos mejores que los demás y a menospreciar al prójimo. Ese conocimiento no es el que verdaderamente edifica. El conocimiento que debe verdaderamente llegar a nuestro corazón es el corazón de la verdad, es el conocimiento de la verdad de Dios. Y ayúdanos, Padre, también a no dejarnos seducir por la vanagloria de la vida, por las apariencias. Ayúdanos a ser auténticos, ayúdanos a ser íntegros, ayúdanos sobre todo, Señor, a mantener claros los valores que verdaderamente deben ser indispensables e importantes para conducirnos en nuestra vida. Hoy entregamos delante de ti, Señor, nuestra vida para que tú nos guíes en tu sabiduría y en tu entendimiento a hacerle frente a cada uno de estos enemigos, teniendo la certeza de que Cristo ya los venció. Y como Cristo ya los venció, Señor, libraremos las batallas con la mentalidad de vencedores también. Enfrentaremos al enemigo creyendo anticipadamente que ya somos más que vencedores, y entonces obtendremos esa victoria, la victoria de Cristo en nuestras vidas. Gracias te damos por esta bella oportunidad y por la palabra recibida. Gracias porque nos has hablado en este tiempo. Y ahora, Señor, queremos ser solícitos en guardar la palabra, solícitos en poner por obra y en ejecución lo que nos has hablado en esta bella oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, qué bueno saber que hoy el Señor nos ha alentado a través de la palabra expuesta a seguir caminando en esa herencia de victoria que Cristo ya conquistó para nosotros. Así que camina con mente de vencedor. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, Cristo Jesús. Quiero recordarte nuestras transmisiones en esta semana. Gracias por siempre estar ahí con nosotros. Por favor, no olvides compartir con tus contactos cada link de transmisión para que más personas puedan ser beneficiadas y recibir todas estas enseñanzas que edifican y que fortalecen nuestra fe. Quiero recordar la iglesia que estamos todos los miércoles en ese espacio precioso donde podemos recibir de parte del Señor aliento y fe a través de la oración. Todos los miércoles a las 5 de la mañana por Google Meet le esperamos para que se conecte con nosotros a orar. El miércoles también a las 8 de la noche vamos a compartir una palabra también muy especial enfocada en cuanto a la herramienta de la oración. Razones para orar siempre.
Hay muchas razones que encontramos en la Biblia para sentirnos motivados a no descuidar esta disciplina maravillosa de la oración. También el día jueves vamos a recibir también una palabra muy alentadora a través de el altar familiar. Nuestra pastora nos va a hablar sobre un tema titulado Aliviando sus cargas. Hay familias que se encuentran muy cargadas, que están librando batallas fuertes con los hijos en la parte financiera o de pronto luchas y batallas matrimoniales. Y Dios va a hablar poderosamente a través de este segmento de edificación, aliviando sus cargas. Y también para todos los seguidores de Temas Biblia, un espacio para edificar nuestra fe, estudiando de una manera seria, responsable, el texto bíblico acerca de verdades de la Biblia. Vamos a estar hablando sobre la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Nosotros encontramos suficiente evidencia bíblica para poder encontrar esa diferencia. Hay una diferencia entre estos dos eventos, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y les esperamos también el próximo domingo. No se lo pierda, por favor. Invite a toda su familia, a sus amigos, lo más que pueda, para que podamos juntos disfrutar de este tiempo hermoso de la cena del Señor. Preparémonos porque Dios nos va a dar una palabra poderosa. Vamos a hablar sobre la importancia de madurar. Ya es tiempo de madurar en nuestra fe para poder también dar fruto, el fruto que Dios espera que nosotros demos para glorificarlo a Él. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias de verdad por conectarse con nosotros y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Les enviamos todo nuestro cariño y todo nuestro amor pastoral. Bendiciones. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.